Perdón, si bien el tema es un poco amplio, vamos a tratar de mencionar lo principal. Comenzaremos entonces con la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, pero también con compromiso sistémico, en el cual hay una proliferación de los queratinocitos. Y esta proliferación de los queratinocitos se debe a la activación de múltiples respuestas inmunológicas mediadas por linfocitos T. Sin embargo, actualmente la psoriasis no solamente es una enfermedad de la piel, sino también sistémica, ya que tiene grandes comorbilidades, especialmente cardiovasculares y psicosociales, como vamos a mencionar después. Y también la inflamación puede afectar las articulaciones, manifestándose como una artritis psoriásica. Con respecto a la epidemiología, la psoriasis es una enfermedad que va a afectar tanto a hombres y mujeres y tiene una distribución bimodal entre las edades de 25 a 35 y 50 a 69. Tiene una prevalencia en adultos hasta el 11,4% y en niños es un poco menos frecuente, en promedio el 1,4%. Y también se ha visto que va a haber una variación geográfica. Y esta variación geográfica se debe si los países están más o más lejos o más cerca del Ecuador. Los países que están más cerca del Ecuador, la prevalencia de psoriasis disminuye y los que están más alejados, pues aumenta. Entonces, vamos a hablar de los factores de riesgo. La psoriasis es una enfermedad de etiología diversa. Así que podríamos mencionar que es poligénica. No solamente existen factores personales o genéticos, sino también triggers o desencadenantes que son factores ambientales. Entonces, como podemos observar en este gráfico, existen factores que van a desencadenar la psoriasis en personas que están predispuestas genéticamente a esta. Vamos a hablar entonces primero de los factores genéticos. Se menciona que los pacientes con psoriasis pueden tener en un 40% antecedentes familiares de esta enfermedad y se ha visto que existen muchos genes que pueden estar asociados. El principal tenemos el gen del SORS1 que se va a codificar en el cromosoma 6. Este SORS1 es el gen que está más frecuentemente asociado a las formas de placas de psoriasis, ya que en este gen se va a codificar ciertas proteínas como la corneodiosmosina, la cual es una proteína que normalmente facilita la adhesión de los queratinocitos. Asimismo, codifica la proteína 1 que en estos pacientes va a estar sobreexpresada a nivel del epidermis. Sin embargo, también se ven otros genes que van a estar asociados a esta enfermedad, como los complejos mayores de histocompatibilidad, como se puede ver en la diapositiva, y otros, por ejemplo, los que están relacionados a ciertas interleuquinas, por ejemplo, la interleuquina 23, 12, entre otras. En esta tabla podemos observar los genes principales que están asociados a la psoriasis, pero recordemos que el más importante, ya que es el que es más frecuente, es el del SORS1. Y también habíamos mencionado los factores desencadenantes. Dentro de los factores desencadenantes tenemos seis: el traumatismo o la injuria en la piel, el cual es el fenómeno de Kepner, las infecciones, el estrés, el retiro del uso constante de corticoides, algunos medicamentos y también la influencia ambiental, el cual puede ser el clima, si está más cerca o no del Ecuador, algunos antígenos y alimentos. Dentro de los medicamentos más asociados tenemos, como se puede observar en la tabla, el litio, siendo el litio un medicamento que puede estar relacionado con más del 50% de exacerbaciones de lesiones psoriásicas. Posteriormente tenemos los antihipertensivos, especialmente los beta bloqueadores, los antimaláricos y algunas veces ciertos antibióticos como las tetraciclinas. De esos son los medicamentos que están más asociados. Con respecto a la fisiopatología de la psoriasis es un poco complicada, pero vamos a tratar de resaltar lo más importante. Entonces, como se puede observar en el gráfico,
Existen factores ambientales que van a desencadenar respuestas en los pacientes que genéticamente ya están predispuestos. Estos desencadenantes van a activar los queratinocitos. Los queratinocitos del epidermis entonces van a liberar ciertas proteínas. Dentro de estas proteínas que son liberadas tenemos los péptidos antimicrobianos como el LL37. Y este péptido antimicrobiano va a ser complejos con el ADN de los queratinocitos. Estos complejos del ADN y las proteínas LL37 van a actuar a nivel de las células dendríticas plasmocitoides, activándolas a células dendríticas dermales. Y estas células dendríticas dermales migran hacia el nódulo linfático y van a interactuar con los linfocitos TH0. Para que puedan interactuar con los linfocitos TH0 se necesita dos interleuquinas, que son la interleuquina 12 y la interleuquina 23, siendo estas interleuquinas muy importantes, como vamos a ver en los tratamientos más recientes en la psoriasis, que son los tratamientos biológicos. Entonces, los linfocitos TH0, cuando ya están activados, van a diferenciarse a linfocitos TH1, a linfocitos TH17 y a los linfocitos TH22. Entonces, estos linfocitos TH1, TH17 y TH22 van a migrar hacia la dermis y en la dermis van a producir respuestas inflamatorias. Como podemos observar en este gráfico, entonces la fase de inicio de los pacientes con psoriasis es mediada por las células dendríticas que van a interactuar con los linfocitos. Y los linfocitos, recordemos, los principales que van a mediar las respuestas iniciales de la psoriasis son el TH1, el TH17 y el TH22. Ya teniendo este conocimiento, vamos a pasar a la fase de mantenimiento. En la fase de mantenimiento, entonces tenemos que estos linfocitos TH1 van a liberar ciertas interleuquinas como es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 beta y el interferón gamma. Y los linfocitos TH17 y los linfocitos TH22 van a liberar interleuquinas 17, interleuquina 22 y todos estos componentes inmunológicos van a actuar a nivel de los queratinocitos promoviendo su proliferación. Entonces, como podemos observar en este gráfico, entonces tenemos que la liberación del interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 22 y la interleuquina 17 van a actuar a nivel de los queratinocitos produciendo su hiperproliferación, que clínicamente se va a manifestar con las placas de psoriasis. Sin embargo, también tenemos que rescatar el papel de los neutrófilos, ya que son los neutrófilos que van a estar a nivel del estrato córneo, que van a liberar más interleuquinas que va a hacer que la reacción inflamatoria persista en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la psoriasis? Las manifestaciones clínicas de la psoriasis se pueden generar, la forma más frecuente son las placas. Sin embargo, también dependiendo del el tiempo de evolución, hay formas agudas de psoriasis y también formas pustulosas, como vamos a detallar a continuación. Entonces, tenemos que la psoriasis en placa es la forma clínica más frecuente, el cual representa más del 80% de los casos de psoriasis y clínicamente se va a manifestar con estas placas eritematosas descamativas, pero esta descamación se manifiesta con escamas gruesas, blanco-plateadas. Las placas de psoriasis pueden afectar cualquier área del cuerpo, tanto el cuero cabelludo, tronco, extremidades. También tenemos la psoriasis eritrodérmica. La psoriasis eritrodérmica es cuando la psoriasis va a comprometer más del 80 o 90% de la superficie corporal y se va a manifestar con eritema, con el enrojecimiento y descamación, como se puede observar en las figuras. Y también tenemos las formas pustulosas. Con respecto a la psoriasis pustulosa, esta se puede dividir en dos formas clínicas, la forma localizada y la forma generalizada. Con respecto a la forma localizada, tenemos la psoriasis pustulosa palmoplantar, como se puede observar en la imagen, y se va a manifestar con pústulas. Estas pústulas van a ser asépticas y se van a localizar principalmente en las regiones sacrales
a nivel de las manos y también a nivel de los pies. Y también tenemos otra forma de psoriasis pustulosa localizada que es la acrodermatitis continua de Jalopó, en el cual se va a manifestar con pápulas, erosiones, pústulas, pero se van a localizar principalmente en la región distal de los dedos, comprometiendo muchas veces la uña. Y también tenemos las formas de psoriasis pustulosa generalizada. Con respecto a la psoriasis pustulosa generalizada, tenemos la forma aguda o de von Wunsch, en el cual en forma abrupta el paciente presenta enrojecimiento que posteriormente llega a la eritrodermia, la presencia de pústulas y compromiso sistémico. Y también tenemos la psoriasis pustulosa anular, en el cual el paciente va a presentar placas eritematosas con pústulas en el borde. Entonces, estas son las formas clínicas de psoriasis pustulosa. También tenemos otras formas de psoriasis, como la psoriasis palmoplantar, en el cual van a ver las placas eritematosas descamativas ubicadas a nivel acral en las manos y en los pies. La psoriasis inversa, en el cual van a ver las placas eritematosas que ya no van a tener las descamaciones tan gruesas, pero se van a ubicar principalmente a nivel flexural. Por ejemplo, en el cuello, las axilas, el ingle, los pliegues de la piel y la región perineal. Y también tenemos la psoriasis en gotas, las cuales se van a manifestar con pápulas eritemato-descamativas redondeadas, pero de un tamaño más pequeño. Y la psoriasis también puede afectar las uñas. Eh, las manifestaciones de la psoriasis en las uñas suelen ser muy variadas, pero vamos a rescatar algunas. La forma clínica de psoriasis unguial más frecuente es el pitting unguial. El pitting unguial, al ser la manifestación pues, más frecuente de la psoriasis en las uñas, hay que tenerla en cuenta. Y se va a manifestar con estas depresiones irregulares que se van a distribuir de manera asimétrica a nivel de las uñas. Y también tenemos otra manifestación que son las gotas de aceite y la onicolisis. Las gotas de aceite son esta coloración medio rojiza asociado a un desprendimiento de la uña del lecho. Este desprendimiento de la uña del lecho, el cual se llama onicolisis, está asociado a esa coloración media rojiza, que es el signo de gota de aceite, y también es una manifestación de la psoriasis cuando afecta el lecho de la uña. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que la psoriasis tiene ciertas características, por ejemplo, sigue el fenómeno de Koebner o el isomorfismo, en el cual habíamos mencionado que la presencia de traumatismos hace que la psoriasis empiece a aumentar. Y esto debido a los polimorfonucleares. En el fenómeno de Koebner, al hacer un traumatismo, hay un mayor quimiotaxis de polimorfos nucleares que hacen que los factores y las células lleguen a la zona de traumatismo y por lo tanto los pacientes hacen una placa de psoriasis en la zona del traumatismo previo, por lo cual a esto se le denomina fenómeno de Koebner. Y también tenemos el signo de Auspitz, que es el rocío sangrante, el cual consiste en retirar la escama. Y al momento de retirar la escama de la psoriasis va a haber un sangrado en rocío, como si fuese un sangrado en forma puntual, como se puede observar en la fotografía. Ahora, ya tenemos el diagnóstico de psoriasis, pero ahora, ¿cómo podemos saber la gravedad de la psoriasis o cómo podemos cuantificar la psoriasis para poder decidir un tratamiento? Para ello se usa la clinimetría. Entonces, la clinimetría es la cuantificación de los aspectos clínicos para poder cuantificar de manera más objetiva la psoriasis y por lo tanto poder decidir algún tratamiento. Si bien al momento no existe una manera universal para poderla hacer esta medición, en la práctica clínica nosotros nos basamos en tres mediciones, que es el PASI o PASI, el BSA y el DLQI.
Vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, el PASI es una escala que nosotros utilizamos para cuantificar la gravedad de la psoriasis y nos basamos en el grado de eritema, descamación y duración y extensión. Eh, ¿Qué nos implica hacer el PASI? El PASI va a clasificar la psoriasis en leve y moderada y severa, teniendo como punto de corte 10. Acá tenemos el tipo de mediciones que nosotros usamos y el grado de eritema, descamación e induración. Y como pueden observar en las imágenes, va de una gradación de 1 a 4. Luego tenemos el BSA, que es el área superficie corporal, y como se puede observar en la imagen, esta va a clasificar a la psoriasis en leve, moderada y severa, pero recuerden el punto de corte 10, que va a dividir a una psoriasis leve moderada de una severa. Y tenemos el DLQI, el cual va a medir el índice de calidad de vida. El DLQI, para hacer esta medición utilizamos una encuesta y recuérdenlo bien que va a clasificar la psoriasis en moderada y severa teniendo el punto de corte 10. ¿Y por qué es importante este punto de corte? Porque la mayoría de estas graduaciones, tanto el PAS y el BCA y el DLQI, indica una psoriasis severa. Por lo tanto, las formas que tienen un PSAI o un PASI, un BCA y un DLQI más de 10 necesitan siempre un tratamiento sistémico. Ya sabiendo esto, también parte del manejo del paciente son las comorbilidades, ya que habíamos mencionado en la definición que la psoriasis es una enfermedad sistémica, ya que no solamente afecta a la piel. Como se puede observar en la diapositiva, la interleuquina 17 no solamente actúa proliferando los queratinocitos, sino también actúa a nivel articular, en el tejido adiposo, en el endotelio, especialmente en el endotelio arterial y a nivel de los hepatocitos. Por lo tanto, puede producir estrés oxidativo que puede manifestarse con inflamación tisular a nivel del hepatocito, a nivel de la articulación, produciendo entesitis, erosiones óseas, neoformaciones, daño al cartílago, en el tejido adiposo, hipoxia, produciendo mayor inflamación en el endotelio, especialmente en el arterial, la activación produciendo inestabilidad de las placas, disfunción vascular y estrés oxidativo periférico. Eh, Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de estas comorbilidades? Los pacientes con psoriasis tienen mayor prevalencia de síntomas depresivos en más del 20%, 13% enfermedad cardiovascular isquémica, también tiene mayor riesgo de hígado graso, como se puede observar, de 1,5 a 3 veces el aumento del riesgo, el 18% obesidad, 36% hipertensión arterial, tienen 2 a 3 veces más riesgo de presentar enfermedad renal crónica, algunas veces malignidades, especialmente cáncer de colon, y de tener estas malignidades, el 41% aumento más de riesgo de morir por esta malignidad y el 12% diabetes. Entonces necesitamos un tratamiento conjunto tanto por el cardiólogo, el endocrinólogo, el dermatólogo, los médicos de familia, el psicólogo, el psiquiatra y reumatología. Ahora vamos a hablar netamente del tratamiento dermatológico. Entonces, ¿cómo se basa el tratamiento de la psoriasis? Esta puede ser en forma tópica, también con tratamientos como la fototerapia y cuando tenemos una psoriasis severa, cuando tenemos un PASI, un BCA o un DLQI más de 10, necesitamos tratamientos sistémicos. Sin embargo, los tratamientos, como en cualquier otra enfermedad, pues pueden tener desventajas y hay que tener en cuenta las otras enfermedades, las otras comorbilidades, los otros antecedentes del paciente para poder decidir un buen tratamiento. Entonces, vamos a hablar primero de los tratamientos tópicos. El tratamiento tópico es el tratamiento base en la psoriasis, ya que los tratamientos tópicos mejoran muchas veces la sintomatología del paciente, mejorando su adherencia. Vamos a comenzar hablando de la importancia de la hidratación. Y es importante la hidratación ya que es un complemento del tratamiento médico tópico. Mejora muchas veces los síntomas, disminuye la picazón,
mantiene una hidratación adecuada de la piel, lo cual disminuye la posibilidad de un fenómeno de Kepner. Y algo que tenemos que tener en cuenta es la base de la terapia tópica, porque muchas veces podemos utilizar una mal base y por lo tanto no tenemos los efectos que queremos. Cuando las placas de la psoriasis son muy gruesas, necesitamos una base que sea oclusiva. Recuerden esto bien porque si ustedes clínicamente ven una placa de psoriasis muy gruesa, la mejor base sería un ungüento. Por ejemplo, podríamos utilizar vaselina o cremas espesas, ya que los ungüentos o las bases que son más oclusivas pueden ayudar a que los medicamentos tópicos penetren mejor. Ya sabiendo esto, entonces ya tenemos que recordar que el tratamiento básico tópico médico son los corticoides. La elección del corticoide va a depender del lugar de aplicación, del espesor de la placa y de la base o del vehículo del medicamento. Entonces, por ejemplo, si tenemos una placa de psoriasis en el cuero cabelludo, es mejor utilizar corticoides potentes en lociones capilares para que el medicamento penetre mejor a nivel de esa piel. Por ejemplo, si nosotros tenemos una psoriasis en cuero cabelludo, si utilizamos una crema, las cremas no van a poder penetrar bien ya que van a quedarse pegadas a nivel del cabello. Por otra parte, si tenemos psoriasis en la zona de la cara o las zonas flexurales, necesitamos utilizar corticoides de baja potencia. Y recordemos que si las placas son muy gruesas o en zonas extensoras, podemos utilizar corticoides de mediana o alta potencia, especialmente al usar una base, un vehículo que sea grueso, que puede ser un ungüento. Otros tratamientos tenemos los análogos de la vitamina D, el alquitrán de hulla, los retinoides tópicos y los inhibidores tópicos de la calcineurina, como son el tacrolimus, los cuales generalmente usamos en las áreas faciales o intertriginosas. Entonces, ¿qué sucede cuando la terapia tópica falla y también cuando tenemos pacientes con psoriasis severa? Es mejor utilizar un tratamiento sistémico. También el tratamiento sistémico es mejor utilizarlo si hay una artritis psoriásica, si hay una limitación funcional o grandes alteraciones de la calidad de vida, si tenemos un paciente con psoriasis pustulosa o con ciertas comorbilidades. Entonces, dentro de la terapia sistémica solemos recomendar estos tres medicamentos, ya que son los que tenemos más a la mano. Tenemos el metotrexate, la ciclosporina y el acitretin. Pero cuando debemos utilizar alguno de estos va a depender del paciente. Tenemos que el metotrexate es un medicamento muy barato. Es un medicamento que la mayoría de hospitales tienen. Sin embargo, el metotrexate es un medicamento bastante lento. Como pueden observar en la diapositiva, recién empieza a actuar a partir de la octava o decimosegunda semana de empezar su uso. Por lo tanto, podemos recomendarlo en pacientes que tengan placas de psoriasis. La dosis que solemos utilizar generalmente es de 12,5 a 25 miligramos semanales y tenemos que recordar que el metotrexate inhibe el hidrofolato reductasa, bloqueando la síntesis de ADN. Por lo tanto, necesitamos suplementar ácido fólico. Siempre que nosotros recetemos metotrexate, debemos suplementarlos con ácido fólico. El metotrexate también es un medicamento que actúa a nivel hepático y por lo tanto necesitamos siempre realizar estudios de función hepática. El metotrexate, al ser un inmunosupresor, tenemos que tener cuidado si lo recetamos en pacientes con enfermedades infecciosas previas como hepatitis B, C, VIH o tuberculosis. Y está contraindicado en el embarazo. Con respecto a la ciclosporina, como ustedes pueden observar en la diapositiva, empieza a actuar rápidamente dentro de las primeras 4 semanas. Quiere decir que la ciclosporina es el medicamento que actúa más rápido. Si tenemos un paciente de repente con una eritrodermia, la opción de utilizar ciclosporina para sacar al paciente más rápido del cuadro de eritrodermia psoriásica sería mejor.
A diferencia del metotrexate, que la respuesta sería más lenta. La ciclosporina, pues como ustedes saben, es un inmunosupresor que va a inhibir a los linfocitos T y por lo tanto disminuye la interleuquina 2 y el interferón gamma. La dosis de la ciclosporina es 2,5 a 3 miligramos por kilo peso, pero si es que no hay respuesta, podemos ir aumentando la dosis hasta 5 miligramos por kilo del peso al día. Si bien la ciclosporina es un muy buen medicamento, actúa bastante rápido, sin embargo, no está exento de efectos adversos. Tenemos que tener en cuenta que más de la tercera parte de los pacientes que usan ciclosporina pueden tener compromiso especialmente renal. Y eso es algo muy importante ya que tenemos que, al usar este medicamento, tenemos que realizar monitoreos de urea, creatinina y también de electrolitos, inclusive dosaje de magnesio y de potasio. Como podemos observar, se recomienda que en los primeros meses realizar un dosaje de creatinina cada mes y posteriormente cada 2 o 3 meses de continuar la medicación, aunque se recomienda no excedernos de 6 meses del uso de ciclosporina. Y por otra parte tenemos el acitretin. El acitretin, como se puede observar, tiene un inicio de respuesta como que a los 2 meses. Es decir, es más rápido que el metotrexate, pero no tan rápido como la ciclosporina. El acitretin es un retinoide y por lo tanto va a modular la proliferación y diferenciación de los queratinocitos. Además, también modula la migración de neutrófilos y también la liberación de interleuquinas por los linfocitos TH17. El acitretin, como es un derivado de la vitamina A, entonces recordemos que también puede afectar la función hepática, pero también tenemos que tener en cuenta el perfil lipídico. Entonces, al utilizar el acitretin, tenemos que monitorizar la función hepática y el perfil lipídico. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el acitretin? Es que el acitretin no tiene un efecto inmunosupresor. El metotrexate y la ciclosporina, al ser inmunosupresores, tenemos que tener un poco de cuidado en los pacientes que puedan tener alguna infección, inclusive una infección latente, descartar tuberculosis, infección con hepatitis, etcétera, lo cual no es importante en el acitretin porque no tiene ese efecto. Entonces, con respecto al escitreptin, la ventaja es que al no tener ese efecto inmunosupresor, podría ser una opción, por ejemplo, en los pacientes que tienen alguna infección latente como tuberculosis. Sin embargo, el acitretin, al no ser inmunomodulador, no tiene uso en la artritis psoriásica. Los pacientes que tienen psoriasis y artritis psoriásica se benefician del metotrexate y la ciclosporina, pero no el acitretin. Por lo tanto, el acitretin solo está indicado en la psoriasis que solamente tiene un compromiso cutáneo. Cuando algunas veces el tratamiento sistémico convencional falla y para ello tenemos terapias biológicas. En la fisiopatología hemos mencionado un montón de quimioquinas, de citoquinas, de interleuquinas y los tratamientos actuales van dirigidos a ese tipo de nivel. Entonces, ¿qué tratamientos biológicos tenemos? Tenemos los tratamientos biológicos que van a inhibir el factor de necrosis tumoral alfa, como el infliximab, el adalimumab, el etanercept, y también los que van a actuar a nivel de la interleuquina 12 y la interleuquina 23. Recordemos que la interleuquina 12 y la interleuquina 23 actúan directamente en la fase de inicio de la psoriasis. Así que los medicamentos más actuales van a ese nivel. Dentro de los inhibidores de la interleuquina 12 y la interleuquina 23 tenemos el ustekinumab y los inhibidores de la interleuquina 23, alguselkumab, risankizumab y los inhibidores de la interleuquina 17, los famosos secukinumab, ixekizumab, entre otros. ¿Cuáles son los criterios de la terapia biológica? La FDA menciona que podemos utilizar terapia biológica cuando tenemos un PASI 75 y la Asociación Europea de Medicamentos cuando hay intolerancia a los tratamientos sistémicos previos
hay una respuesta inadecuada a otros tratamientos biológicos o cuando hay contraindicación de los tratamientos biológicos convencionales. Con respecto a al grupo de psoriasis de la Academia Española, ellos mencionan que los tratamientos deben ser individualizados, pero cuando hay intolerancia a otros tratamientos sistémicos. Entonces, si hay alguna falla con los tratamientos sistémicos convencionales, podemos utilizar los tratamientos biológicos, los cuales son considerados o clasificados de primera línea y segunda línea. Dentro de la primera línea tenemos los que ya mencionados, los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa y los inhibidores de las interleuquinas ya mencionadas. Sin embargo, el tratamiento biológico también puede tener efectos adversos. Los biológicos comunes que tenemos, que son los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, como el infliximab, el adalimumab y el etanercept, están asociados a infecciones, inclusive malignidades. Es por eso que tenemos que tener un poco en cuenta, hacer estudios y tratar de que nuestros pacientes estén bien controlados, por ejemplo, si es que tienen VIH, hepatitis B, hepatitis C, entre otros. Sin embargo, en los biológicos actuales, ese efecto adverso es muy raro. Por lo tanto, el tratamiento biológico de las nuevas moléculas que actúan a nivel de las interleuquinas 12, 23, esos efectos de infecciones severas, al ser muy raras, hacen que sean medicamentos muy buenos y relativamente muy seguros para este tipo de pacientes. Vamos a pasar a otro tema que es el líquen plano. El líquen plano es otra enfermedad inflamatoria crónica. Si bien la causa exacta no se conoce, existen muchas teorías, el cual puede ser secundaria a la liberación de ciertos antígenos infecciosos, medicamentosos, entre otros. El líquen plano es una enfermedad que puede afectar la piel, el pelo, las uñas y también las membranas mucosas y suele afectar con más frecuencia a los adultos de mediana edad. Entonces, tenemos con respecto a la epidemiología que la prevalencia del líquen plano de la piel puede ser hasta el 1% en adultos y que el líquen plano de las mucosas es más frecuente que el líquen plano de la piel, teniendo una prevalencia del 1 al 4%. Puede afectar tanto a hombres y mujeres con una edad de inicio en promedio de 30 a 60, es más raro en niños y en ancianos, y el líquen plano oral, si bien es la forma más frecuente, es un poco más rara en personas jóvenes. Y cuando nosotros tenemos un paciente con líquen plano a nivel de la piel, suele estar afectado también la zona de las mucosas. Como podemos observar en la diapositiva, el 75% de los pacientes que tienen un líquen plano en la piel también tienen compromiso de las mucosas. Y el compromiso bucal del líquen plano incluso puede ser la única manifestación de esta enfermedad. También hay formas familiares, aunque esto no es lo más frecuente, y el cual tiene una prevalencia del 10% cuando hay antecedentes familiares de primer grado, y siendo este el caso, la clínica del líquen plano suele ser más precoz en edades más tempranas y con tasa de recidiva mayor. Con respecto a la etiopatogenia, habíamos mencionado que existen ciertos antígenos que van a actuar al nivel de los queratinocitos y por lo tanto posteriormente desencadenando respuestas inflamatorias. Y estos antígenos se mencionan que generalmente son infecciosos. Eh, Al momento de actuar estos antígenos a nivel de los queratinocitos, estos van a liberar ciertas proteínas que van a hacer que persistan las respuestas inmunológicas y van a actuar entonces como unos autoantígenos. Y de estos se conoce que el más importante, debido a su prevalencia, es el virus de la hepatitis C, el cual puede ser o se ha encontrado incluso de 2 a 13,5 más frecuente en los pacientes que tienen líquen plano. Eh, Dentro de ellos, el líquen plano oral
es el que más se considera asociado a la infección por el virus de la hepatitis C. Otros virus de la hepatitis como B y A son menos frecuentes. Recordemos que el virus de la hepatitis C es el más frecuente. También otros virus como el virus, perdón, del herpes simple 6, el VPH también se ha podido asociar algunas veces al líquen plano oral, algunas veces antígenos de ciertas vacunas, entre otros. Y se menciona debido a ello que es preferible evitar inyecciones adicionales en líquen plano antes de finalizar un ciclo de vacunación porque puede desencadenar un líquen plano más grave. Existen también otros antígenos que van a actuar como alergenos. Algunos de ellos tenemos ciertos metales. Antes, cuando los odontólogos utilizaban amalgamas a base de mercurio, había más casos de líquen plano oral. Algunos medicamentos están asociados a reacciones liquenoides como antibióticos, antihipertensivos, antipalúdicos, como se puede observar en la diapositiva, y también se ha mencionado que puede haber autoantígenos, pero de origen tumoral por respuestas inmunológicas cruzadas. Acá podemos observar un gráfico de la fisiopatología. Entonces, como habíamos mencionado, viene el antígeno y va a actuar a nivel de los receptores tipo TOL, y esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria, mediada principalmente por el interferón alfa. Esta respuesta inflamatoria va a actuar a nivel de los queratinocitos, produciéndose un daño epidérmico. Al haber el daño epidérmico, va a haber mayor liberación de antígenos que van a actuar como autoantígenos, haciendo que haya un mantenimiento de la respuesta inflamatoria, produciendo activación de mayor linfocitos T reguladores. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del líquen plano? Son pápulas. El líquen plano es una pápula eritemato-violácea que suele ser descamativa. Esta descamación suele ser estriada, al cual se denomina las estrías de Wickham. El líquen plano suele ser de un color violáceo y suele ser muy pruriginoso. Los pacientes con líquen plano suelen acudir a la consulta por prurito. Como podemos observar en esta fotografía, son pápulas, placas, eritemato-violáceas de bordes bien definidos, ese color rojo violáceo y con descamación. Y esta descamación suele ser estriada, como se puede observar en la fotografía, y estas estriaciones se le llaman estrías de Wickham. También el líquen plano tiene el fenómeno de Kepner, por lo cual, si el paciente se realiza algún tipo de cirugía, si hay algún traumatismo en las zonas del corte o de solución de continuidad, se expresará lesiones del líquen plano. Existen otras variantes clínicas del líquen plano, por ejemplo, el líquen plano actínico, las cuales son más frecuentes en pacientes más jóvenes, suele aparecer en primavera, verano, y van a manifestarse como máculas hiperpigmentadas de color marrón violáceo en zonas expuestas al sol, como se puede observar en la fotografía. También tenemos el líquen plano agudo o exantemático, en el cual van a aparecer lesiones de líquen plano clásicas, pero van a diseminarse rápidamente. Suele comprometer principalmente el tronco, las muñecas y el dorso de los pies, y suele tener un tiempo de evolución autolimitado de 3 a 9 meses. También tenemos el líquen plano anular, el cual va a tener esta configuración anular o policíclica y va a presentar ese borde elevado violáceo y algunas veces de centro blanquecino. En la zona central, especialmente en la zona de genitales, como se puede observar en la fotografía, puede ser hiperpigmentada o de color piel y suele aparecer a nivel de la axila, del pene y posteriormente extremidades. Si bien suele ser asintomático, algunas veces puede ser pruriginoso. El líquen plano atrófico, el cual se menciona que puede ser una fase de resolución del líquen plano, el cual se va a caracterizar por la atrofia central.
y suele aparecer en zonas intertriginosas y en los miembros inferiores. También tenemos el líquen plano pemfigoide, en el cual los pacientes van a tener lesiones de líquen plano y de pemfigoide ampollar, debido a que el antígeno que va a desencadenar el líquen plano va a ser el antígeno del pemfigoide ampollar 180. Y este antígeno, como vamos a tener en consideración, es el antígeno que también está asociado en la enfermedad del pemfigoide ampollar. Por lo tanto, esos pacientes van a tener daño de membrana basal con liberación de este antígeno y la producción del anticuerpo, haciendo que los pacientes tengan lesiones de pemfigoide ampollar dentro de las lesiones o por fuera de ellas de estos pacientes. Tenemos también el líquen plano hipertrófico, también llamado el líquen plano verrucoso, el cual las lesiones van a ser placas gruesas, muy pruriginosas, van a estar localizados en la región de miembros inferiores, especialmente en la región pretibial y dorso de los pies, suelen ser asimétricas y muy crónicas. Un factor que las predispone es la insuficiencia venosa y algunas veces el líquen plano hipertrófico puede transformarse a un carcinoma epidermoide. Luego tenemos el líquen plano inverso, que son máculas o placas marrones o marrones violáceas en flexuras. Las flexuras más comprometidas son las axilas, seguido de las ingles, el pliegue submamario y puede haber picazón. Además, muchas veces suele afectar más de una flexura. También tenemos el líquen plano pilar, el cual va a afectar el cuero cabelludo y se va a manifestar con esos tapones queratóxicos rodeados de un anillo eritematoso o eritemato violáceo. Lo importante del líquen plano pilar es que puede causar alopecia cicatricial y por lo tanto la alopecia permanente. Existen variantes del líquen plano pilar, como la alopecia frontal fibrosante y el síndrome de Graham-Little-Picardy-Lassier, el cual se va a manifestar con una alopecia cicatricial, alopecia no cicatricial en pubis y axila y lesiones del líquen plano cutáneo o mucoso clásico. También tenemos el líquen plano lineal, en el cual las lesiones clásicas del líquen plano van a seguir la línea de Blaschko, y también líquen plano unguial. Y como se puede observar, el líquen plano unguial incluso suele manifestarse en muchas uñas a la vez. Incluso puede afectar las 20 uñas. Algunas veces el líquen plano puede afectar tanto la matriz de la uña o el lecho unguial de la uña. Si afecta la matriz de la uña, las uñas van a presentar un adelgazamiento lateral que posteriormente van a formar surcos, fisuras longitudinales y al final fibrosis con la aparición de un terigion dorsal. Y cuando afectan el lecho de la uña se puede colorear de color amarillo, puede haber desprendimiento de la uña o nicolisis e incluso hiperkeratosis subunguial. La distrofia o el compromiso de las 20 uñas suele ser más que todo pediátrico. Y tenemos el líquen plano oral. El líquen plano oral, existen 7 formas clínicas. Sin embargo, la forma más frecuente es la forma reticular que pueden ver en la fotografía A, el cual se va a manifestar con estas estriaciones blanquecinas a nivel de la mucosa, especialmente a nivel de la mucosa yugal, pero también puede afectar la lengua y el paladar y suele ser asintomática. El 10% puede tener también un compromiso gingival total, el cual se le llama gingivitis descamativa crónica. Y inclusive el 70% de los casos de líquen plano mucoso puede tener compromiso tanto oral y genital. Y en las mujeres, que llega a ser el 70%, se le conoce como el síndrome vulvovaginal gingival. Los pacientes que son fumadores pueden tener mayor riesgo de esta forma clínica, manifestándose con pseudoplacas blanquecinas, como se puede observar en la fotografía B. El líquen plano oral también puede afectar la mucosa del esófago,
produciéndose un líquen plano esofágico y disfagia. Estas formas de líquen plano, al ser más agresivas, se clasifican como un líquen plano erosivo o ulceroso y son muy refractarios a los tratamientos. El líquen plano erosivo o ulceroso también puede tener un riesgo a transformarse a un carcinoma epidermoide y cuando existe compromiso o antecedente, perdón, de hepatitis C, suele haber compromiso de la lengua, mucosa labial y de las encías. Tenemos también el líquen plano erosivo de la piel, el cual se va a manifestar principalmente en región palmoplantar, aunque los pies son los más frecuentemente afectados, el cual van a aparecer estas úlceras granulomatosas con estas costras blanquecinas, las cuales van a ser muy dolorosas, resistentes al tratamiento y igual que su contraparte de las mucosas, puede evolucionar a un carcinoma epidermoide. Esto también ya lo habíamos hablado, el líquen plano vulvovaginal, el cual va a presentarse como erosiones crónicas que no curan a nivel genital. Y recordemos que los pacientes que tienen líquen plano vulvovaginal hay que observarles la boca, ya que la mayor parte de estos pacientes tienen compromiso de líquen plano oral. El diagnóstico diferencial del líquen plano, bueno, va a depender del tipo de morfología y también de los lugares, ya que puede algunas veces confundirse con psoriasis debido a que pueden dar picazón, a que tienen escamas, también algunas veces con tiñas cuando hablamos de un líquen plano anular. Y cuando compromete las uñas, también algunas veces lo podemos confundir con psoriasis, entre otros. ¿Cuál es el tratamiento del líquen plano? Bueno, cuando el líquen plano es muy localizado, basta utilizar un corticoide tópico. Cuando el líquen plano afecta a las mucosas, podemos utilizar tacrolimus, calcipotriol, betametasona. Sin embargo, si tenemos un líquen plano muy agudo y grave, podemos empezar a utilizar corticoides sistémicos. También el uso de acitretin nos ayuda a controlar más rápido el líquen plano. Sin embargo, hay recidivas al suspender dicho medicamento. La grisofulvina, el antimicótico, también se ha visto que tiene efectos inmunomoduladores y puede utilizarse en esta enfermedad. El líquen plano, especialmente el líquen plano folicular o el líquen plano pilar que afecta el cuero cabelludo, suele responder a la hidroxicloroquina. Podemos utilizar también metotrexate, ciclosporina, inmunoglobulinas y la terapia con radiación UVB, que es la fototerapia, especialmente de banda estrecha. Vamos a hablar de otra enfermedad que es la pitiriasis rubra pilaris. En la pitiriasis rubra pilaris, pues es otra enfermedad eritemato descamativa crónica, es una enfermedad un poco más rara, menos del 0,03% de las consultas dermatológicas, va a afectar igualmente a hombres y mujeres, tiene dos picos de mayor incidencia, de 5 a 15 años y otro entre 40 y 60. Entonces, la etiología de la pitiriasis rubra pilaris es desconocida, pero se menciona que también pueden haber antígenos que van a desencadenar los brotes de esta enfermedad, el cual se va a asociar a disfunción de la queratinización, disfunción de la, o deficiencia de la vitamina A, autoinmunidad, también tumores malignos o medicamentos, infecciones. Existen 6 formas clínicas de pitiriasis rubra pilaris. Sin embargo, recuerden que la más frecuente y la que vamos a exponer el día de hoy, que es la clásica del adulto, se va a manifestar con placas eritematodes-descamativas que va a tener una secuencia cefalocaudal. Principalmente al inicio va a afectar el cuero cabelludo y posteriormente todo el cuerpo y felizmente tiene un buen pronóstico. El 80% presenta remisión espontánea en 3 años y suelen responder a los tratamientos sistémicos. Entonces, vamos a hablar más que todo de esta forma clínica clásica del adulto y esta forma clínica, la instauración es en pocas semanas y la primera manifestación
de la pitiriasis rubra pilaris clásica del adulto se va a dar en cuero cabelludo. Recordemos que tiene esta forma de distribución cefalocaudal. Este compromiso del cuero cabelludo con eritema y descamación suele confundirse con con una dermatitis seborreica, pero posteriormente va a afectar las manos. La lesión primaria de la pitiriasis rubra pilaris es una pápula eritematosa áspera, y esta aspereza es porque hay un tapón córneo blanquecino, y son estas pápulas que van a coalescer, van a confluir formando placas más grandes y van a ser más frecuentes a nivel del dorso de los dedos, cuello, axilas, codos y rodillas. Posteriormente va a afectar las zonas extensoras y va a producirse una gran afectación de la piel, produciendo algo así como una suberitrodermis foliativa, dejando áreas de piel sana. Entonces, miremos cómo es la evolución de la pitiriasis rubra pilaris en el tronco. Vemos que inicialmente hay unas pequeñas pápulas eritematosas de ese color medio rojo anaranjado. Ese color rojo anaranjado es clásico de la pitiriasis rubra pilaris y lo va a diferenciar de la psoriasis, que es más rojiza, y del líquen plano, que es más morado, más violáceo. Entonces, podemos observar que estas pequeñas pápulas van a confluir, formando grandes áreas o placas de este color característico que es rojo naranja, y van a dejar áreas de piel sana. También habíamos mencionado que el compromiso de las manos se puede dar. Va a haber esta hiperkeratosis folicular, estas pápulas escamosas a nivel del dorso de los dedos, y que al momento de tocar se va a sentir asperezas como si fuese un rallador de nuez moscada. También pueden haber este compromiso a nivel de los codos, a nivel de las rodillas, pero podemos observar que es una descamación seria, que le va a dar un aspecto en yeso o harina, a diferencia de la psoriasis, que es una escama gruesa y muy áspera. También podemos observar un engrosamiento, una queratodermia palmoplantar, pero la característica de esta queratodermia es el color amarillo anaranjado, muy clásica de la pitiriasis rubra pilaris, a diferencia de la psoriasis, que es un rojo y descamación muy gruesa. Entonces, cuando la pitiriasis rubra pilaris progresa, habíamos mencionado que estas pápulas pequeñas van a confluir formando áreas o placas mucho más grandes de este color naranjado, pero van a dejar áreas de piel sana. Y esto es muy característico de la pitiriasis rubra pilaris. Grandes extensiones de placas rojizo-naranjas, dejando pequeñas áreas de piel sana. Acá podemos observar un poco más de lo mismo. Podemos ver la piel eritrodérmica de este color rojo-naranja clásico, dejando áreas de piel sana. La enfermedad generalmente no afecta el estado general del paciente, los síntomas sistémicos son raros, puede haber picazón, quemazón en las fases iniciales, puede haber dolor cuando hay, por ejemplo, fisuras en las queratodermias de las manos o de los pies. Debido a las fisuras de la queratodermia, podría haber algún tipo de alteración funcional de las manos. Sin embargo, a pesar de ello, los síntomas sistémicos son raros. El diagnóstico diferencial podemos hacerlo con dermatitis seborreica al inicio de la enfermedad, de repente en dermatitis atópica, en la forma de dermatitis atópica severa en los niños, otras enfermedades como la queratodermia palmoplantar, la psoriasis o la ictiosis. Sin embargo, recordemos que esta forma clínica de pitiriasis rubra pilaris clásica del adulto tiene un tiempo de evolución y un progreso más insidioso. El color, las áreas de islotes de piel sana hacen que nosotros ya nos enfoquemos más en esta enfermedad, cosa que no, cosa que otras enfermedades como la psoriasis pues no tienen.
El tratamiento suele ser, dependiendo de la forma clínica, de epidermis rubra pilaris, con tópicos, emolientes, a base de ácido salicílico para retirar las escamas, corticoides, calcipotriol, queratolíticos, entre otros. Sin embargo, la mayoría de veces, recordemos que más el 80% de las formas de epidermis rubra pilaris es la forma clásica del adulto, por lo cual suele haber ya un gran compromiso en extensión. Es por ello que el tratamiento de primera línea siguen siendo los retinoides, la isotretinoína o el acitretin. Como segunda línea podemos utilizar el metotrexate, fototerapia, entre otros. Cuando esto falla, podemos utilizar ya tratamientos biológicos como los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, inmunosupresores sistémicos como la ciclosporina, por el momento no han sido muy eficaces, y el uso de las inmunoglobulinas algunas veces en casos muy refractarios. Y para terminar, vamos a hablar de la pitiriasis rosada. La pitiriasis rosada es una erupción cutánea aguda, benigna, autolimitada, de origen viral. Se produce por una reactivación de ciertos virus, especialmente el virus del herpes 7. Sin embargo, otros virus también se han encontrado que pueden ser secundarios al 6, al 8, incluido el virus de la influenza. Con respecto a la epidemiología, suele ser una enfermedad que afecta a la gente joven, niños mayores, adolescentes o adultos jóvenes. Es más frecuente en mujeres que en varones y suele haber brotes en cambios estacionales. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la pitiriasis rosada? Como es una reactivación por un virus, podría haber pródromos, aunque los pródromos no son muy frecuentes. Con respecto a estos pródromos, de lo que está reportado, puede haber cefalea, fiebre, dolor de garganta y astenia. La erupción cutánea de la pitiriasis rosada puede ser típica, que es lo más frecuente, o atípica. Con respecto a la forma típica, suele haber una erupción de lesiones eritematopapulo-descamativas que suelen ser asintomáticas o moderadamente pruriginosas. La primera manifestación de la pitiriasis rubra pilar, perdón, disculpe, de la pitiriasis rosada es la placa heraldo. La placa heraldo, de presentarse, que lo hace en un 50-90% de los casos, se localiza en el tronco, especialmente en el tórax, y va a ser una placa ovalada o redondeada grande, en promedio de 4 a 6 centímetros, y se va a caracterizar por esta descamación de arrastre o descamación en collarete. Posteriormente a la placa heraldo van a aparecer un montón de lesiones pequeñas de 1 a 2 centímetros que van a seguir la distribución de las líneas de Langer y que en la espalda le van a dar una apariencia en pino o árbol de Navidad. Y esas son las manifestaciones más frecuentes de la pitiriasis rosada. Pero también hay formas atípicas que son más frecuentes en la gente más joven, especialmente en los niños, que puede haber lesiones en cara, en flexuras, pueden haber pápulas de aspecto folicular, entre otros. Al ser una enfermedad que puede estar asociado a virus, también puede haber enantema, puede haber compromiso de la orofaringe en el 28% de los casos, como máculas eritematosas o petequias, y no suele haber sintomatología sistémica. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas cutáneas de la pitiriasis rosada. La placa heraldo, que es una placa eritemato descamativa, que va a tener esta descamación en collarete, esta descamación de arrastre, que se caracteriza por la descamación que va a predominar por dentro del borde de la placa, y posteriormente las lesiones más pequeñas que van a estar alrededor de la placa heraldo y van a seguir las líneas de tensión de la piel. Sin embargo, habíamos mencionado que hay formas atípicas. Si bien la placa heraldo es muy frecuente en las formas típicas, algunas veces puede haber ausencia de placa heraldo o puede haber
una ubicación anómala de la placa Heraldo o múltiples placas Heraldo. Y también puede estar localizada en zonas no habituales, que puede ser incluso el cuero cabelludo, las flexuras, las zonas sacrales, entre otras. También, como se puede observar en las fotografías, tenemos pitiriasis rosada ubicadas a nivel de las flexuras del cuello, a nivel de los glúteos, a nivel de las flexuras como la ingle, que podría pasar eh, como un diagnóstico de una tiña, pero lo que lo va a diferenciar son las escamas en collarete. Acá también, por ejemplo, tenemos una forma vesicular, una forma petequial, manifestaciones muy atípicas de la pitiriasis rosada. El tratamiento de la pitiriasis rosada, pues no precisa, ya que se va a autolimitar. Se puede autolimitar generalmente al mes, pero está descrito que hay casos que pueden demorar hasta 6, 7 meses en resolverse. Debido a que es una enfermedad viral, se puede utilizar antivirales, aciclovir 400 miligramos 3 veces al día por 5 días, aunque se recomienda el uso de aciclovir cuando nos encontramos dentro de las primeras 72 o no, las primeras 72 o 96 horas del brote. También se ha visto que algunos casos pueden responder a macrólidos, especialmente claritromicina, acitromicina en los primeros días de la enfermedad. El uso de antihistamínicos, corticoides tópicos y emolientes solamente tendrá una función sintomática. Como se puede mencionar, el curso es autolimitado, suele durar un mes, promedio 2, 3 meses, pero está reportado que hasta 6 meses, 7 meses, hay casos que pueden demorar en irse. Suelen ser dejar una mancha hipopigmentada o hiperpigmentada residual y las recidivas son muy excepcionales. Es decir, de tener algún caso de pitiriasis rosada, es muy raro que nos vuelva a aparecer otro episodio de esta misma. Si bien la pitiriasis rosada es una enfermedad pues, que no tiene compromiso sistémico, podría tener importancia en las gestantes, ya que puede haber un aborto espontáneo del 3 al 30% en las mujeres embarazadas. Y el diagnóstico es netamente clínico, no necesitamos exámenes para poder hacerlo. De repente, en las formas atípicas sí podríamos utilizar una biopsia por la dificultad de su manifestación. Y los exámenes laboratorios pues no son contributorios. También tiene diagnósticos diferenciales, pero tenemos que recordar que el principal diagnóstico diferencial de la pitiriasis rosada es la sífilis. La sífilis secundaria, el secundarismo luético, suele manifestarse de muchas formas en la piel y una de ellas podría ser la pitiriasis rosada. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente con lesiones de pitiriasis rosada, pero de repente tenemos un paciente con factores de riesgo, promiscuidad, entre otros, sí podríamos pedirle un RPR. Pero si nosotros tenemos un paciente con lesiones de pitiriasis rosada y compromiso palmoplantar, es mejor pedir un RPR también, ya que el secundarismo luético tiene un compromiso palmoplantar bastante frecuente. Entonces, si tenemos un paciente con pitiriasis rosada, con factores de riesgo o con compromiso palmoplantar, es mejor pedir un RPR también pensando en este diagnóstico diferencial. Eso sería con respecto a estas teorías. Si hubiese alguna pregunta, si estuviese claro, si no hubiese alguna pregunta, pues sería todo hasta otra ocasión.